Ya quiere, no, se necesita. Bueno, ahí va. Entonces, de nuevo, repito, los circuitos eléctricos están formados por una fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Cuando la fuente de alimentación es de corriente continua, es lo que generalmente se denomina que es una batería o una pila, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos fuentes de alimentación que son de corriente alterna, son generalmente las que se utilizan en los domicilios. Cuando ustedes tienen los enchufes, ahí hay una diferencia de potencial o una fuente de generadora de corriente de 220 volts. Ahora bien, los aparatos que tienen corriente continua no se les puede aplicar directamente una corriente alterna porque si no se quemarían. Entonces, generalmente los aparatos tienen un sistema de filtros en la entrada que transforman la corriente alterna en corriente continua. Entonces, en definitiva, la mayor parte de los aparatos que ustedes observan, los televisores, bueno, un televisor tiene mixto porque tiene una parte del circuito eléctrico de corriente continua y otra corriente alterna. Por ejemplo, los celulares, cuando ustedes los enchufan, en realidad lo que está haciendo es transformando la corriente alterna en corriente continua. Bueno, eso es un pantallazo grande más o menos de lo que es un circuito electrónico. Ahora, los circuitos eléctricos tienen elementos que trabajan en su interior y que producen los que se llaman caídas de tensión. La caída de tensión es producto de la resistencia que ofrecen estos circuitos al pasaje de la corriente. Bueno, los elementos que se utilizan generalmente son las resistencias. Las resistencias se miden en ohm. Las inductancias, que son elementos almacenadores de energía en forma de campo magnético, que se miden en henrys. Y los capacitores, que son elementos almacenadores de energía eléctrica en forma de carga, en forma de campo eléctrico, se miden en faradays. Entonces tenemos tres elementos fundamentales. Perdón, hasta ahora cuatro. Que son, acá dice voltaje, FEM o potencial, que es el elemento generador en voltios. Una resistencia que mide en ohm, una inductancia que se mide en Henry y un capacitor que se mide en Faraday. Todo eso junto, se juntan entre sí para formar un circuito eléctrico. Entonces, cuando ya está formado el circuito eléctrico y yo le aplico un generador de corriente, circula una corriente. La corriente se mide en amperes. La corriente no es otra cosa que la variación de carga eléctrica con respecto al tiempo. Es decir, si yo tengo una carga eléctrica que nosotros conocemos como electrón o protón, bajo la acción de un campo eléctrico que lo produce un generador de tensión, ese campo eléctrico, ¿qué hace? Efectúa sobre la carga una fuerza. Entonces, bajo la acción de la fuerza, esa carga se desplaza. Al desplazarse y se junta con muchas cargas una de la otra, forma un trencito. El desplazamiento de todas las cargas genera una corriente eléctrica. Esa corriente sale del generador, da toda la vuelta por el circuito, por eso se llama circuito, porque tiene principio y fin, y vuelve nuevamente al generador donde se repone. Cuando llega al generador la carga nuevamente, después de haber viajado tanto tiempo que ya viene cansada, se regenera de energía y vuelve otra vez al circuito. Y así es donde nosotros podemos, esta fuente de alimentación nos permite, por ejemplo, escuchar en un reproductor de CD o de MP3 o ver una película en MP4 o escuchar o tener energía en el teléfono. Cuando la batería se va descargando, entonces la fuerza del electrón se hace cada vez más chiquita, se hace menor,
hasta que se agota completamente, entonces ya ustedes tienen que volver a cargar el dispositivo eléctrico con una nueva fuente de energía. Al cargarlo, la nueva fuente de energía le produce mayor efecto a la carga, mayor fuerza, entonces nuevamente comenzamos con el circuito. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ecuación diferencial? Es muy importante la ecuación diferencial para poder resolver circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos se basan en lo que se llaman leyes de Kirchhoff. Hay dos leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff para tensiones y la ley de Kirchhoff para corrientes. La ley de Kirchhoff para tensiones dice que la suma de las caídas de las tensiones en todo un circuito es igual a cero. Esa es la ley de tensión. Y la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nudo de un circuito es igual a cero. En base a estas dos, nosotros podemos resolver circuitos eléctricos utilizando ecuaciones diferenciales. Yo les doy un pantallazo del circuito porque en realidad eso lo vamos a ver en física 2, pero ustedes tienen que saber de qué se trata para poder resolver. Bueno, muy bien. Entonces, en base a eso, yo acá le he colocado algunos símbolos que se utilizan para la formación de circuito. Miren, este es un generador. Cuando está así positivo o negativo, la corriente va a ir desde negativo hasta positivo. Aunque, les voy a decir un secreto, se mueve al revés. Pero hay una convención que dice que va de negativo a positivo cuando en realidad es al revés. Para el funcionamiento del circuito es exactamente lo mismo. Luego tenemos una resistencia, que es un elemento que provoca, se llama así, resistencia porque se resiste al paso de la corriente. ¿Qué hace esta resistencia? Cuando viene la corriente, pasa por esa resistencia, eleva la temperatura. Ese se llama efecto Joule. Esa temperatura que va elevando se va disipando y es la pérdida de la corriente. Entonces vieron ustedes muchos aparatos, ustedes los tocan por atrás, generalmente por donde está mayor corriente y tiene temperatura. Es decir, bueno, esto está levantando temperatura y sí, porque tiene un elemento, generalmente son resistores, que ese resistor se opone al paso de la corriente. Cuando se agota la resistencia se quema y ustedes sienten un olor a quemado. Dicen, uy, desenchufalo porque está pasando algo. Es un efecto, uno de los efectos es normal porque la resistencia pasa tantas veces la corriente por ahí, eleva tanto la temperatura, se produce el efecto Joule que en algún momento se quema, que es generalmente, por eso se consideran que los aparatos eléctricos duran por lo menos 10 años. Más o menos, así a partir de ahí tiene problemas, ¿qué pasa? Le empiezan a pegar a ustedes para que funcione y es que los dispositivos en su interior se están agotando y ya dicen, no, ya me tengo que jubilar, ya, chao, listo. Bueno, ¿qué hacen? Lo cambian, etcétera, etcétera, lo llevan al técnico y toda esa cosa. Luego abajo tenemos un inductor o una bobina, se llama inductor, bobina, inductancia. Es un elemento almacenador de energía. Fíjense que el símbolo se llaman espiras. Eso, se llaman espiras, es como un resorte, que es una espira que es de cobre, en donde la corriente va pasando y va girando. Hace va girando, en cada giro que produce un campo magnético. Entonces, la forma de resistir es generar el campo magnético. Entonces, el campo magnético lo que hace frena a la corriente. Entonces se almacena campo magnético ahí, que también es un elemento que se resiste al paso de la corriente, pero no eleva la temperatura. Se dan cuenta, es por ejemplo, cuando ustedes van, por ejemplo, bien, generalmente en los transformadores están formados por bobinas, tienen una bobina primaria y una bobina secundaria, y ustedes escuchan cuando pasan por la calle, por algún lugar donde hay un transformador, por ahí se siente, bueno, esa es una vibración que es producida por el campo magnético que llega a un momento que empieza a tocar en las chapas y hace ese ruido. Y el condensador se llama condensador capacitor, ¿no? Se llama condensadores capacitores,
que son dos láminas metálicas que están enfrentadas una a la otra y que una tiene una carga positiva y otra tiene carga negativa. Entonces, el electrón viene por el conductor, se arrima a una de las placas y salta para la otra. En los otros no, en los otros va derecho, por eso que ustedes tienen que saltar. Salta, salta, salta. Entonces, ¿qué pasa? Al saltar, una de las cargas, por ejemplo, el que salta es el electrón. El electrón salta para un lado, entonces un lado se carga mucho con negativo y del otro lado está el protón y el otro se carga con positivo. La diferencia de potencial, la diferencia de carga, me genera entre medio un campo eléctrico. Ese campo eléctrico permanece ahí, permanece hasta que yo desenchufo. Cuando desenchufo el aparato, generalmente se descarga, igual que el del inductor, y el de la resistencia se enfría. Cuando yo desenchufo, la resistencia se enfría, la inductancia se disipa y el condensador se descarga. Ahora, también se rompe el condensador porque estas placas soportan un cierto tiempo, tienen unas láminas metálicas. Esas láminas metálicas, con la acción del campo eléctrico, se van trizando, se van perforando y se produce la perforación del condensador. Cuando ustedes sienten el olor, un olor a quemado de algún elemento eléctrico, es muy probable que sea el condensador, porque los condensadores en su interior generalmente tienen algún dispositivo por ahí. Algunos tienen dispositivos que lo que hace disminuye la temperatura, que es un aceite o una resina, que esa resina con el campo eléctrico se quema y se siente un olor muy característico. Hay algunas veces que explota, porque viene a ser como una cápsula, ¿sí? Una cápsula. Entonces por ahí explota y bueno, problema del condensador. Y luego no puede faltar en todo circuito una llave interruptora, sí o no, en donde en este caso que ustedes ven acá está abierto, por lo tanto no pasa la corriente. Significa que la corriente en función del tiempo, generalmente cuando t igual a 0, es porque, cuando yo les diga t igual a 0, es porque el interruptor está abierto. Significa que no circula corriente. Cuando yo cierro el circuito, va a pasar corriente y ahí sí se va a producir la alimentación del circuito, que es un circuito electrónico. Los circuitos pueden ser de dos tipos. Pueden ser en serie o en paralelo. Los circuitos en serie es cuando los componentes están uno atrás del otro como un trencito. Entonces, en un trencito está uno atrás del otro, es un circuito serie. Circuito paralelo es cuando hay ramificaciones. No me interesa a mí ver circuitos complicados porque no vamos a ver circuitos complicados, sino que solamente vamos a ver qué pasa cuando hay combinación de estos elementos. Nada más como para que ustedes sepan, porque el ingeniero, el que estudia ingeniería electrónica, ve esto, bueno, sabe lo que yo le estoy diciendo, lo sabe, pero el matemático es el que sabe cómo resolverlo. Entonces, el ingeniero tiene que pasar a la matemática todo lo que ve acá. Entonces, ustedes están en condiciones de decir, este circuito eléctrico quizá no sepan el funcionamiento, pero ustedes tienen que saber que se puede resolver con una ecuación diferencial. Bueno, entonces, para los que alguna vez a ustedes les toca una escuela técnica, tienen que saberlo esto. O sea, creo que en quinto o sexto año ya se saben circuitos eléctricos, esto lo tienen que saber. No vaya a ser cosa que a usted le toque matemática en una escuela técnica y dice, bueno, ahora vamos a resolver circuitos y no saben cómo se resuelve. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos casos. No muchos, después ustedes verán la profundidad que quieren verlo, pero inicialmente es así. Lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora es un circuito, lo que se llama RL. Es un circuito R, resistencia, L, inductancia. Fíjense que hasta R, el símbolo, los que están acá arriba, la resistencia, la inductancia, y aquí hemos colocado una fuente de alimentación. Se llama una fuente de fuerza electromotriz, una fuente de alimentación, un generador de corriente continua. Todas esas expresiones son elementos, son nombres que se le dan a la fuente. Fuente de alimentación, FEM, potencial, todo lo que ustedes más o menos escuchan, que no sea resistencia, inductancia, capacitores.
es el que genera la corriente y es la que permite que el circuito funcione. Bueno, muy bien. Entonces, cuando este circuito se cierra, la corriente va de menor del signo negativo al signo positivo por convención. Entonces, vamos a imaginar que acá está, miren, ahí está la corriente que va en ese sentido. Entonces, la corriente, este es el generador. La corriente arranca de aquí. Arranca la corriente, va por la resistencia, tiqui, 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 se produce ahí una caída de tensión. La caída de tensión es caída de tensión porque la tensión se reduce. ¿Por qué se reduce? Y porque la resistencia es un elemento resistivo, se opone al paso de la corriente. Levanta la temperatura, genera un efecto Joule y esa es la pérdida que tiene la resistencia. Por lo tanto, cuando la corriente pasó para acá, supongamos que la tensión es de 10 voltios, entonces la corriente viene por acá, pasa por acá, ustedes van a encontrar que en este punto la corriente, por ejemplo, estoy suponiendo, es de 8 voltios. ¿Por qué? Porque se produce una caída de tensión. Caída de tensión, ¿por qué? Porque el elemento resistivo se opone al paso de la corriente. Pero la corriente tiene todavía la fuerza suficiente como para poder seguir. Sigue, hace pasa por la inductancia, llega hasta acá y acá la tensión, por ejemplo, va a ser de 6 volts. ¿Por qué? Porque, bueno, si venía de 8, se produce acá una caída de tensión. Si ustedes tocan la inductancia, es muy probable que le dé corriente. Entonces, lo que se hace acá, ahí se produce un campo magnético alrededor de la inductancia, que ese campo magnético se va disipando, por lo tanto se producen pérdidas. Entonces la corriente viene de nuevamente por acá y ya viene con poca nafta y llega al otro extremo del generador y ahí se encuentra con un campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico, entonces que le aplica una fuerza nuevamente a la corriente y vuelve a salir y a pasar por la resistencia y así va andando por todo el circuito. Muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que este contacto se abre. Cuando se abre, esto se enfría, el campo magnético se va, se disipa, entonces la corriente es nula, no hay circulación de la corriente. Bien, muy bien. Yo les hablé caídas de tensión. Les hablé caída de tensión o caída de potencial. Entonces ya directamente ustedes tienen que ver este cuadrito. Cuando la corriente circula por una resistencia, la caída de tensión es R por I. Cuando la corriente circula por la inductancia, la caída de tensión es L por la derivada. Fíjense que ya nos metemos en las matemáticas por la derivada de I con respecto a T. Y cuando pasamos un condensador es igual a 1 sobre C por Q, en donde Q es una carga eléctrica, llámese electrón o protón. No necesariamente tiene que ser un electrón, puede ser un electrón y un protón. En la física, el protón y el electrón es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la física, ustedes le ponen un campo eléctrico, el campo eléctrico generalmente, póngale que sea generado por una carga positiva, el electrón es carga negativa, entonces va a desplazarse en un sentido y el protón se va a desplazar en el sentido contrario. Va a llegar un momento en que los dos van a girar por el circuito y se van a encontrar. Por lo tanto, es muy subjetivo decir que la corriente es producida por electrones o protones. En electrónica se llaman generalmente cuando está la carga, la carga es una carga positiva y un electrón es un hueco, que dice que es la falta del electrón. Entonces, cuando el electrón va saltando, va dejando huecos. A medida que, por ejemplo, el electrón va para la izquierda, los huecos van para la derecha. Entonces, lo mismo, carga, electrón, todo eso, se habla mucho eso en electrónica. Es importante que ustedes sepan entonces que el desplazamiento es producido por cargas Q. La carga Q, que en este caso es genérico. Esta carga Q puede ser negativa o puede ser positiva. Las cargas se miden en Coulomb. ¿Está? En Coulomb. Eso quería decirle. Era lo mismo que la carga que la ley de Coulombio. Sí, pero sí, estamos en otra cosa, estimado. Sí, es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver. Ya tenemos el circuito, ¿está bien? Lo miramos el circuito, estamos dando clase en una escuela técnica, primer día de clase. Profe, ¿cómo se resuelve? Ah, la pelotita. Bueno, yo no sé cuál es el funcionamiento, pero yo sé que a mí me dijeron que hay un circuito resistivo y un circuito inductivo. Aparte, entonces digo, bueno, ustedes escucharon por ahí, porque estaban tomando la leche, llegaron tarde, de la ley de Kirchhoff. Vamos a aplicar entonces, decimos, bueno, entonces vamos a poner, escuchen, aplicando la ley de Kirchhoff. Kirchhoff se escribe así, Kirchhoff, la ley de Kirchhoff para tensiones. Como el de MasterChef. Claro, Kirchhoff, para tensiones como vodka mejor. Kirchhoff, aplicando la ley de Kirchhoff para tensiones, Kirchhoff decía que la suma de las tensiones en un circuito eléctrico es igual a cero. Entonces ustedes empiezan a pensar con la mente matemática y dicen, ah, bueno, escúchenme, si la suma de la tensión es igual a cero, sí significa que hay algunas que son positivas, tensiones, y otras son negativas, porque si no, no se podría llegar a cero. Muy bien, entonces generalmente se establece la siguiente ecuación. Vamos a ver. Se dice, veamos, vamos a poner ahí. Vamos a decir que la fuente, la FEM, fuerza electromotriz, o la generador de corriente, o la fuente de tensión que yo le aplico al circuito, tiene que ser igual a la suma de las caídas de las tensiones en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia. Muy bien. Pero, profe, usted dijo que la suma de las tensiones igual a cero. Y bueno, ¿yo qué consideré negativa? La tensión, la FEM, ¿está bien? Por un hecho de que el valor de acá es igual a la suma de la caída de tensión en R y la suma de la caída de L. Si yo E sub T lo paso al otro lado como negativo, me va a quedar cero. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Por eso yo ya les di el cuadrito ahí. ¿Cuál es la caída de tensión en la resistencia y cuál es la caída de tensión en la inductancia? Entonces, nosotros sin querer, estamos viendo lo que se llama modelo matemático de un circuito eléctrico, que seguramente ustedes lo han visto o no sé si tiene modelo matemático en esta... En el segundo semestre, profe. Bueno, entonces se van adelantando. Generalmente los alumnos que hacen, aprovechan lo que yo les doy para después decirle a Capanera, mire lo que hago. Muy bien, le dice Capanera. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces vemos la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia. Y que esto es... Entonces ustedes acá ya, cuando llegan a esto, se olvidan del circuito electrónico. Como los alumnos no entienden nada de matemática, ustedes pueden zafar la parte de electrónica y le insertan esto, que es matemática pura, ahí. Entonces ya nos olvidamos del circuito eléctrico porque nosotros hemos generado un modelo matemático del problema que nos presentaron. Si ustedes ven aquí, si yo veo acá, si yo les tiro esto y no saben de qué estamos hablando, ustedes dicen, ah, bien, esto es de un circuito eléctrico. No nos queda otra, a pesar de que es una fórmula matemática, porque nosotros hemos trabajado, hemos hecho una elaboración, un análisis y hemos encontrado un modelo matemático. Entonces nosotros tenemos que ahora resolver el modelo. Nos olvidamos de la parte de electrónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bien, podemos hacer lo siguiente. Esto tenemos que llevarlo a una ecuación diferencial. Entonces, miren, yo les voy a dar un orden, otro orden, pero esta es la ecuación, ¿verdad? Yo le voy a dar otro orden para asimilarlo, para hacer una semejanza con lo que hemos estado trabajando hasta ahora, para que ustedes no sea, digamos, que no les sea extraño.
Generalmente nosotros las ecuaciones diferenciales, si ustedes no se han dado cuenta, empezamos con primero la parte de la derivada, ¿se acuerdan? Es más, cuando vimos ecuaciones diferenciales de segundo orden, empezamos la derivada de segundo orden, la derivada de primero, después la función y la igualdad. Ese es el orden que generalmente se lleva. Entonces, acá lo vamos a ordenar. No es que utilizamos otra ecuación, sino que lo estamos ordenando de forma diferente. O sea que acá me he tomado el trabajo en esta línea de ordenarlo de otra forma. Entonces ahí ya se ve como una ecuación diferencial y ya podemos decir que es una ecuación diferencial de primer orden y que tiene la pinta de ser homogénea. Esta ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden, si es homogénea, se tiene que resolver con un factor integrante, porque está dentro de lo que eran de las ecuaciones diferenciales que no son exactas y las ecuaciones diferenciales homogéneas con factor integrante. Pero tampoco se ve demasiado bien, no se ve demasiado bien porque nos está molestando el L, ahí el L que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir toda la ecuación por L. Entonces, vamos a hacer lo siguiente y dos cosas vamos a hacer. Primero, bien, primero, vamos a dividir todo por L. Hoy empecé muy acelerado. Este también lo vamos a dividir por L. Y sí, si dividimos uno, en matemática tenemos que hacer lo mismo en todas. Y lo que vamos a hacer, vamos a simplificar esta ecuación y vamos a considerar que la fuente de tensión nuestra es constante, o sea que es una batería. No sé por qué lo voy a considerar así, pero bueno, lo vamos a seguir así. Entonces, además, esperen, vamos a hacer así. ¿Qué va a pasar acá? Y acá se va a simplificar en L con el L, o sea que voy a tomar acá. Bien, entonces esta L desaparece, que en realidad lo que hago es simplificarla con el que está en el denominador. Voy a colocar la L debajo de esta R, si voy a dejar liberada la derivada, la función, o sea que solamente voy a hacer ahí L, perfecto. Y aparte voy a considerar que la fuente es de corriente continua, es decir que voy a sacar T, lo voy a dejar así. Miren, voy a hacer así. Ahí. Y cuando tiene este símbolo, para mí, es una fuente de corriente continua. ¿Ah? Es decir, que es de valor constante. Entonces, eso lo voy a agregar acá. He considerado una FEM, fuerza electromotriz, de valor constante. Por ejemplo, cuando ustedes van a la esquina y le compran al chino una batería de 1,5 volt, es una fuente constante. ¿Ah? La de 220, yo digo 220 porque es la que ustedes enchufan, pero hay corrientes alternas que son de menor o de mayor valor. Esas son corrientes alternas. Al considerarlo corriente continua, entonces yo lo que hago, cuando considero corriente continua, lo que hago es fijarle un determinado valor. Entonces, esa es una ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea. La ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea se debe calcular utilizando un factor integrante. Entonces digo, determino el factor integrante de la ecuación diferencial. Pero bien. Entonces, aquí le voy a poner esa, lo voy a marcar ahí porque esa es la ecuación diferencial. ¿Sí? El factor integrante. ¿Se acuerdan cómo era el factor integrante? Bien, ya sé que no se acuerdan, pero el factor integrante es un f que lo voy a poner en función de t. Nosotros hemos visto factor integrante en función de x o función de y. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. En el caso de una ecuación diferencial Sarasa era E a la integral de P de t diferencial de t. ¿Se acuerdan? Sí, señora. P de t diferencial de t. Ese era.
¿Ah? Bueno, Bien. acá P de T no es otra cosa que R sobre L. Van a tener que van a tener que empezar a refrescar un poco ecuaciones diferenciales porque se le va a venir la noche. Entonces, aquí, fíjense que ya no estamos trabajando con circuito, ¿eh? En ningún momento me interesa el circuito, ya pasó, ya fue. Entonces acá P de T es R sobre L, era el valor que acompañaba a la función. Entonces, yo sé que Rubio se está agarrando de los pelos, pero Rubio, ¿qué va a hacer? Es así, es así. ¿Cómo sabes? Porque lo conozco, Rubio. Lo conozco, debe estar a dos motores diciendo, ¿y esto con qué se come? Bueno, ahí está. Bueno, entonces R sobre L, R es un valor constante, L es un valor constante, por lo tanto lo puedo sacar fuera de la integral, entonces me va a quedar la integral de diferencial de T, la integral de diferencial de T es T. Entonces, quiere decir de que el factor integrante es igual a, bien, al valor de E elevado a la RL sobre T. Recuerden, entonces decir, pero ¿para qué cornos quiero saber yo esto? Primero, esto se ve en las escuelas técnicas. Segundo, lo van a ver con modelo matemático. Entonces ya me voy adelantando. Así no, después véanlo como un favor, así no les es para ustedes tan difícil, tan complicado. Bueno, ya estamos. Entonces, quiere decir, ¿qué se hacía ahora? El factor integrante se tiene que multiplicar a la ecuación diferencial original. Entonces, voy a tomar a la ecuación diferencial, tac, y lo coloco acá. Entonces, me van siguiendo, ¿no? Cuando tengan alguna pregunta, me avisa. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo multiplicar por esta expresión en cada uno de los... Vamos a hacer así. Vamos a multiplicarlo acá. Bien, ahí. Bien, ¿a dónde más? Y lo tengo que multiplicar acá. Bien, y lo tengo que multiplicar ahí. Bien, ahí está, factor integrante. Bueno, cuando llegamos acá, nos damos cuenta, ahí voy a hacer un flashback. Nosotros sabemos que, o por lo menos yo sé que, yo no sé si ustedes lo saben, pero yo sí, que si tenemos U por B, la derivada de esto, a ver, yo creo que Padilla lo sabe. ¿Cuál es la derivada de U por B, Padilla? Sí, señora. La derivada de U por B, profe, ahí se lo saco. Vamos. El primero, ahí está, profe. El primero sin derivar por el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo sin derivar. ¿Está bien eso? Sobre, falta, no me falta, sobre, que no me acuerdo, sobre, que era la multiplicación. Sobre U por B sería, profe. No, esa es la de la división. Bueno, la tenés arriba, la derivada. La derivada de U por B. La derivada de U. Más U sin derivar por la derivada de B. Ese es U por B. ¿Está bien? Bueno, perfectirijillo. Sabiendo esto, lo de arriba tiene la estructura similar a esta. Fíjense. Tenemos E elevado a la RT. Ese vendría a ser B. ¿Lo ven? B. La derivada de I con respecto a T viene a ser la derivada de U. O sea que de este lado, U tendría que ser I de T, porque ya está derivado. Ahí está. Y fíjense que la derivada, ahí está. Entonces, ¿y la derivada de U cuál es? Es una función exponencial. Tengo que bajar RL y luego multiplicarlo por E a la T, que está ahí. Bueno, nada más que el RL está de este lado, pero tendría que estar del otro lado. Profe, entonces, le puse una consulta.
Sí. Una consulta ahí. Sí, Ahí dijo que L sobre L pasa adelante como la propiedad del logaritmo. ¿Qué cosa? No, acá lo que yo hice... Ah, No le entendí lo que dijo. a ver, de nuevo. La derivada de U... Sí, eso sí. Espere. La derivada de U está ahí. ¿Está bien? Viene a ser eso, derivada de I con respecto a T. Por lo tanto, U, ¿a qué es igual? Y bueno, U es igual a I de T, ¿no es cierto? Fíjense que es lo mismo. Ahí está, es parecido, ¿está bien? Ahora dice que B, ¿qué es lo que es? Y B es E a RT. Y ahora viene el asunto de ustedes. Espere. Ahora viene el cálculo que ustedes hacen de esto, porque ustedes ya están en cuarto año. No me digan que no saben derivar eso. Esperen. No sé por qué me toma todo. A ver. Esto no me toma. Bueno, me cansé. E a la R, esta es la derivada de esto. E a la RL sobre T. Es igual a E por KT, donde K es una constante, ¿no es cierto? Si yo derivo, la K tiene que bajar adelante, porque es la regla de la derivación. O sea que RL tiene que estar ahí. Ahí está, miren, RL. Por E, por la derivada, es la regla de la cadena, estimado, porque tenemos la constante por una función. Es la derivada del exponente, la derivada de una constante por la función es la constante por la función. Entonces la constante está aquí, ¿ah? Esa es la constante. Y luego queda por la derivada de E. Y la derivada de la función exponencial es la función exponencial. Ahí tenemos. Ahí está. O sea que todo este combo es la derivada de U. Perdón, la derivada de B. Ahí está. Bien. Ahí está. La derivada de B es todo eso. Bueno, en definitiva, si la suma de todo esto es lo que está acá, significa que lo puedo asociar todo a una multiplicación, porque me va a resultar mucho más fácil para poder resolverlo. Entonces esto quiere decir que es igual a, vamos a ver, lo voy a expresar con expresión diferencial. Es la derivada con respecto a t, derivada con respecto a t de... Yo me imagino la cara de Rubio. Bueno, es la derivada de el producto de esto. Bien, producto de esto lo voy a poner ahí. Por el otro elemento constante es I de t. Es I de t. Bien. En realidad lo que hice el proceso contrario. Si yo vuelvo a ver si lo pueden agarrar. Si yo derivo este producto, me va a quedar lo que está acá. ¿Ah? Bien, entonces del otro lado, ¿qué va a hacer? Y bueno, del otro lado queda lo mismo que está ahí, si no he hecho ninguna modificación. Ahí. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahora para resolver esto, porque lo que yo tengo que encontrar es I de t, el valor de la corriente, que es lo que siempre piden. I de t está acá, fíjense, ahí está I de t. O sea que me falta todavía un tramo bastante largo para poder resolver. De ahí la única forma de poder sacar I de t de eso es integrando, porque no hay otra forma. Entonces vamos a integrar en ambos lados de esta igualdad. Bueno, integramos. Veamos, aquí voy a poner el signo de integral. Integramos de ese lado, tac, e integramos de ese lado. Ups, esperen que no sé por qué me dio esto. Lo voy a arreglar, porque le tengo que hacer así. Vamos a ver. Y ahí aplicarle la integral. Muy bien. Chao. Y entonces tomo acá y aplico la integral. Muy bien. Integro. En la primera, si vamos siguiendo la secuencia, es la integral de la derivada. Por lo tanto, si es la integral de la derivada, me va a quedar el mismo valor que nosotros tenemos del otro lado.
Es decir, lo mismo que está en el paréntesis. Por eso lo voy a tomar. ¿Ah? Bien, entonces le va a quedar esto. Mientras que en el segundo, ¿qué vamos a tener? Bueno, voy a sacar, fíjense que acá tenemos una constante. A ver, bueno, lo voy a tomar de acá. Voy a tener ahí y lo voy a ubicar ahí. ¿Y qué puedo hacer? Es su 0L, esto es una constante, por lo tanto, recuerden que si yo integro una constante, este queda fuera. Muy bien, ahí está. Bueno, ahora tenemos que integrar esa expresión que está ahí. A ver, y esto lo puedo hacer ¿por qué se les ocurre hacer esta integral? Es fácil. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué método? Bueno, yo lo que utilizaría aquí es, podría ser, esperen que lo voy a repetir, esperen, no me digan nada. Lo voy a repetir y lo que voy a hacer es, voy a abrir algo así. ¿Dónde corno está? Ah, acá está. Ahí, bien. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Acá adentro, voy a poner así. Voy a hacer el método de sustitución de variable. Método de sustitución. Cada vez que ustedes vean una función exponencial y en el exponente está la variable, no les queda otra que sustitución. O sea, no hay. Y acá me falta algo. Acá me falta el diferencial. Diferencial de t. Y acá también me falta diferencial de t. Profe, le hago una pregunta. Sustitución siempre se aplica cuando tenemos el caso que tengamos funciones logarítmicas, trascendental, funciones algebraica más que nada. Funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y cocientes. Generalmente se utiliza sustitución. Cuando se utiliza por partes, cuando tiene la multiplicación de dos funciones. ¿Ah? Ok. ¿Está bien? Por lo general, no lo vaya a tomar así muy... Ah, profe me dijo, por lo general hay que probar. Yo acá voy a probar de que U es igual al exponente, a R sobre L por T, es igual a esto. ¿Por qué? Porque generalmente la tendencia cuando tenemos funciones exponenciales es utilizar el método de sustitución. Por lo tanto, acá la derivada de U, el diferencial de U, va a ser igual a R sobre L porque es una constante, ¿verdad? Es una constante por diferencial de T. O sea que va a ser una constante por diferencial de T. Pero a mí lo que me interesa, diferencial de T. Acá, esperen que me olvidé de colocar diferencial de T aquí. Ahí está. Entonces, vamos a ver, si yo despejo diferencial de T, si yo despejo de acá, vamos a ver qué va a pasar. Entonces podemos decir que diferencial de T es igual. Y el otro se va a dar vueltas, L sobre R. L sobre R. Muy bien. L sobre R por diferencial de U. Bueno, entonces ahora, ¿qué me queda? Bueno, a ver, vamos a ver. Primero, me queda con E sub 0L, que es el que estaba ahí. Bueno. Acuérdense que es una fuente de alimentación que es constante. Y luego me va a quedar, veamos, abro la integral. Entonces, esto va a ser igual a E a la U. E a la U por un lado. Y luego diferencial de T. Pero diferencial de T es esto que está aquí. Esto que está aquí. Muy bien. Bien. Cuando ya... No.
eso ahí no. Ahí no. Ahí. Bien, muy bien. Entonces, LR es constante, por lo tanto lo puedo extraer fuera del signo integral. Entonces, esto va a estar acá, por un lado, y luego esto lo puedo extraer fuera del signo integral, por ser constante. Me va a quedar acá afuera. Bien. Luego viene la integral. Y va a ser la integral de e a la u. Bien, es la integral de e a la u por diferencial de u. Bueno, recuerden ustedes que la integral de una función exponencial es la misma función exponencial. Pero acá, ¿qué pasa? Bien, ¿qué me va a quedar acá? Fíjense que da la casualidad de que yo puedo simplificar L con L, o sea que me va a quedar E sub 0 sobre R. Bien, bien, muy bien. Y luego, la integral de A a la U no es otra cosa que A a la U. De A a la U. Y luego le voy a poner esto va a ser más una constante de integración. Perfecto. Bien, entonces, esperen que todavía no termina esto. Vamos a tomarlo por acá. Lo voy a repetir, ¿por qué? Porque me va a servir todo esto. Me sirve, esto no. Esto no me sirve, esto tampoco, porque ya está resuelto ahí arriba. Esto tampoco. Ahí. Bien. De acá para allá. Bueno, me parece que me va a tomar esto. Bueno, no importa, lo voy a cortar. Y lo voy a eliminar todo esto. Chao. Bueno, entonces me queda, en definitiva, miren, es igualdad, me queda así. Tac. Bueno, pero a mí no me interesa cuánto es a la U. Entonces lo cambio por su expresión original. Y U era igual a R sobre L, que es lo que está acá. Eso que está ahí es lo que me va a quedar. Y ya tengo la solución general de la ecuación. No, me falta algo, perdón. Lo que tengo que sacar es I de t. Bueno, entonces ya me estaba adelantando. Eso es. A mí lo que me piden es encontrar el valor de la corriente en función del tiempo. Bueno, lo voy a repetir acá abajo. Bien, esto no. Perfecto, ahí está. Entonces yo tengo que encontrar I de t. Bueno, para encontrar I de t, fíjense que tengo que pasar ese valor exponencial que tengo ahí, esa expresión, la voy a pasar al otro lado dividiendo. Y ya está tomando forma. Entonces vamos a dividir, entonces me va a quedar, voy a hacer dos cocientes. Ahí, este, más este. Bien, por un lado voy a tener todo esto en un término, en el numerador, y en el denominador esta expresión que tenemos acá. Viene acá abajo. Perfecto. Y luego tenemos el valor de C, que es la constante de integración, y el valor acá abajo también. Muy bien. Entonces, el exponente, ese que está ahí, lo puedo simplificar con ese que está ahí. ¿Sí? Y luego hacer acá algo. Entonces, ¿qué va a quedar? Esto va a ser así. Ahí voy a tomar esto, que es la I de t, y limpiar lo que se simplifica. O sea, en el numerador, eso ya no va. Y esto, bien.
Esperen, vamos a hacer así. Porque al simplificar me va a quedar ese cociente. Entonces, ahí está, me queda el cociente, nada más. Y aquí voy a hacer algo más inteligente que esto que está acá. Esto lo voy a eliminar. Entonces voy a poner C, que es la constante de integración, por ese valor, pero ahí con signo negativo. Entonces, que es equivalente a lo anterior, nada más que yo lo he subido, lo he dejado todo como para evitar tener un cociente. Y ahí, damas y caballeros, tenemos la solución general de la ecuación. Y con esta ecuación nosotros podemos resolver, podemos encontrar cuál es el valor de la corriente en función del tiempo. Ahora podemos nosotros, para la siguiente condición inicial, nosotros podemos obtener una solución particular de acá. Veamos, ¿cómo sería la solución particular? Volvemos a la electrónica ahora. Indudablemente, si este circuito está abierto, no circula corriente. Imaginemos que nosotros por primera vez compramos un aparato electrónico y nos dice, mire, escúcheme, está descargado. O sea, vieron que cuando está el celular y se tiene que, apenas llegue a su casa, déjelo prendido 1 hora, 2 horas, no sé qué, un día, qué sé yo. Entonces, para que se cargue. Bueno, muy bien. Quiere decir de que no hay corriente. Corriente cero, no hay fuente de alimentación, por lo tanto, todo es cero. Significa que para t igual a 0, que es la parte inicial, entonces vamos a decir que para t igual a 0, ¿qué va a pasar? La i de 0 es igual a 0. La condición inicial. Estamos hoy. Tiki, tiki. Bien. Bueno, eso lo vamos a colocar en la ecuación anterior. Entonces, para obtener la solución particular. Entonces, bueno, tomo esto, vamos a poner ahí. Sacamos solución general porque no hay solución general. Esto tampoco. Bien, entonces le imponemos esto para i 0. Eso es igual a 0. Es igual, bueno, veamos, es sub 0 sobre r y el 0 va a estar ubicado al t, también le voy a poner 0. Bueno, muy bien, entonces esto es igual a, entonces e a la menos rl por 0 es a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces, ¿qué significa? Entonces aquí vamos a poner, entonces, bien, entonces 0 es igual a esto que está acá. Bien, esto se va y me queda C. Si yo despejo C de esta ecuación, C es igual, E sub 0 sobre R pasa para el otro lado con el signo negativo y ahí tenemos la constante de integración. Ahí tenemos la constante de integración. Esta constante de integración la voy a reemplazar en esa constante en la solución general. Entonces lo voy a reemplazar acá. Ahí. Y entonces quiere decir que aquí voy a tener menos, ¿cierto? Veros. Entonces, menos esto que está aquí.
Pic. Muy bien. Que es igual, puedo sacar factor común si quisiera. Y esto va a ser igual a tiki, pues 1 menos bien, ahí. Y eso es la solución particular. Puede ser que cambie las soluciones, o sea, las condiciones de solución particular puede ser que cambien. Yo lo he hecho para una cierta condición y ahí tenemos la solución particular. Y terminamos ahí. Con eso se resuelve el valor de la corriente. Fíjense que R es dato, L es dato, E es dato, y acá R también es dato, o sea que esto le va a quedar un cierto valor, esto le va a quedar cierto valor, va a ser una función que es una exponencial decreciente. Y bueno, ya lo vamos a analizar con valores, a ver cómo me da la gráfica, y cómo tendría que ser la gráfica de la respuesta de un circuito que sea en serie con RL. Bueno, muy bien. ¿Qué puede ocurrir ahora? A ver, ¿hasta acá entendieron todos? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces el circuito, encontré el modelo matemático y resolví el modelo matemático. Puede ocurrir que me den un circuito RC, no, que no sea RL. Ajá. Un circuito RL. Bueno, a ver, acá les había puesto unos ejemplos, ya lo vamos a ver, no creo que lleguemos hoy, pero vamos a ver. Circuito RC. Bueno, es exactamente lo mismo, y yo creo que ustedes pueden encararlo, pero vamos a ver. Se aplica la misma ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones es igual a 0. Por lo tanto, partimos de que todo esto va a ser parecido. Esperen, vamos a ver. Miren, voy a copiar esto. Profe, ¿RC o RL? Un capacitor. SR. Ah, perdón, acá hay una L, pero en realidad es una C. Mire usted qué detalle, ¿no? No lo hice yo, lo saqué de un... Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Porque si no, ya después tenemos Cancio, que le parece que está todo mal, Rubio, que no entiende nada, y entonces le vamos a hacer así. Borramos ahí y ponemos C. Muy bien. ¿Ahí le parece mejor, don Cancio? Claro, la fórmula es diferente. Tiene razón, tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Corta, bueno. Circuito RC. Este está mal. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense que no es tan complicado. Hacemos las leyes de Kirchhoff, igual. Pero acá, en vez de... Acá la caída de la tensión, la resistencia es la misma, pero aquí le vamos a poner caída en el capacitor. Bueno. Como yo les di a ustedes la tabla, veamos cuál es la caída de tensión del capacitor. Vamos por acá. Y ahí tenemos, perdón. Ahí es, 1 sobre C por Q. Ay, Dios. Ya estamos por terminar. Bueno, entonces. Ya le va a Bueno, profe, justo había llegado mi madre y le tuve que abrir la puerta. Está bien, no hay problema, pero me desconcentré. Espere que me concentré.
Ahí está, la caída de la tensión es la misma, perfecto. Y en el capacitor, como ya habíamos visto ahí, es 1 sobre C. Esto es 1 sobre C. Y era la derivada de Q respecto de C. Esa es la ecuación, esa es, digamos, es la ley de Kirchhoff para tensiones en el caso que nosotros tengamos un circuito RC. Entonces voy a hacer lo mismo, ahora bien, pero a mí en realidad lo que hacen, es decir, acá no hay, fíjense, una coherencia acá. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la corriente y por otro lado tenemos la carga. No podemos trabajar con dos variables a la vez. O sea, tenemos que unificar. Entonces, yo les voy a poner ahí, sabiendo que hay que hacer una modificación. Entonces, vamos a poner así, sabiendo que I de T es igual. Vamos a ver aquí. Perdón, ahí hay un error, pero ya lo vamos a arreglar. I de T es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Aquí no es carga de derivada, aquí es Q de T. Profe, si yo derivo la distancia y me da la velocidad, ¿qué me da si derivo la corriente? La derivada de la corriente con respecto al es carga. Ahí está, acá le puse. A ver, espere. La corriente es la variación de la carga por unidad de tiempo. Ahí está. Si yo integro, voy a tener la carga. La derivada de la corriente con respecto al tiempo es energía. La energía, déjeme pensar, porque la energía es la integral, mejor, entre dos puntos. Sí, creo que es energía. Me agarró así medio mal parado, pero es energía. Energía. Porque la integral de la corriente es la carga, la derivada de la corriente con respecto al tiempo es la energía. Sí. Bueno, a ver, volviendo a esto, sabiendo que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, lo reemplazo en la expresión anterior y hago también un ordenamiento. Un ordenamiento. O sea, lo que primero va es, esperen, vamos a hacer así. Voy a tomar esto. Bueno, esto no me sirve. Entonces voy a reemplazar RI aquí. Y en vez de corriente pongo la derivada de Q respecto de T. Bueno, y ahora, ¿qué hago? Ordeno para verlo como una ecuación diferencial homogénea. Tengo R, acá está la derivada, o sea que lo único que acá lo que voy a hacer es colocar de este lado E en función de T. Es una fuente electromotriz que varía con respecto al tiempo y que hacemos como en el otro, consideramos nosotros que es constante. Entonces fíjense que acá, a diferencia del otro que yo dividía por L, que era el valor de la inductancia, acá lo que tengo que hacer es dividir todo por R. Entonces al dividir todo por R, divido todo por R, me queda de la siguiente forma. Aquí está esta y aquí está esta y ahí. Bien. Voy a poner R aquí, R acá y R acá. Entonces, veamos, ¿qué me quedaría? Entonces me queda esta expresión en donde yo ¿qué hago? R se simplifica, el R queda acá abajo,
una cosa que ustedes pueden presentarse medio a confusión. Esa C que está ahí no es la constante de integración, es el valor del capacitor. Por eso cuando vayamos a hacer constante de integración yo les voy a cambiar el nombre, porque C en este caso es un capacitor. Entonces tenemos E a la 0 y sobre resistencia, porque al igual que en el otro lado, en el análisis anterior, yo lo que consideré es que era una fuente electromotriz de valor constante. Esta tiene la misma estructura, una ecuación diferencial homogénea con factor integrante. Entonces vamos a calcular el factor integrante y ya como tenemos esto, vamos a aprovechar esto que está acá. Vamos a calcular el factor integrante, que de la misma forma es E a la integral del integral de P de T, y este P, esto no es otra cosa que, veamos, R por C. Perdón, 1 sobre R por C. Es esto que está aquí, el valor que acompaña a la función, queda muy bien. Entonces, como es un valor constante, yo lo puedo sacar fuera del signo integral y me queda esta expresión. Bueno, este factor integrante, yo lo que tengo que hacer con este valor es multiplicarlo en toda la expresión anterior. Entonces, me va a quedar algo como esto. Lo voy a traer desde acá y lo voy a adaptar para no perder tanto tiempo de copiar. Entonces, ahí, bien, veamos. Entonces queda acá 1 sobre RC. 1 sobre, lo estoy adaptando, 1 sobre, espere que haga 1, ahí es RC. Multiplicado por, a ver, por la derivada de Q respecto de T. Bien, este lado ya está. Entonces, luego tenemos más, de nuevo, E sobre, aquí es 1, ahí es 1, y acá es R por C. R por C. Bien, y en este, que me quedó acá, esto es 1, y acá abajo es R por C. Fíjense que es parecido al anterior, nada más que cambia la posición de los componentes y solamente acá estamos encontrando el valor de Q, que es la carga cuya variación con respecto al tiempo es igual a la corriente. Y luego nuevamente 1 sobre RC. Bien. Ahí. RC por T y este es E sub 0 sobre R. Bueno, muy bien. O sea que yo lo multipliqué todo por el factor integrante. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo que hicimos anteriormente es tratar de resolver esto. Y como ocurrió acá, este término, la suma de estos términos, no es otra cosa que como si yo hubiese derivado el producto de U por B. Entonces se los voy a repetir ahí. Esto, ¿se acuerdan que puse esto que está acá? 1 por B, para que vean de dónde lo saco. Entonces, veamos. Entonces quiere decir que esta suma no es otra cosa que la derivada de U por B. ¿Pero la derivada de qué? A ver, veamos. ¿Cómo me va a quedar esto? Esto va a ser la derivada. Así, la derivada con respecto de T de, bueno, la derivada con respecto de T de esto, espera, esto que está aquí,
eso que está ahí, por esto que está acá. Ahí está, por eso. Bueno, veamos. Si yo derivo, este que este quedó fuera del signo integral, fuera del paréntesis. Esperen que esto tiene que ir adentro. Tiene que ir ahí. Entonces, para que sea claro, si yo derivo este producto, me queda la suma de estos dos términos. O sea que yo, ¿por qué lo hice? Porque para mí es muy fácil ahora, dado que lo único que puedo hacer acá es integrar de un lado y del otro lado de la igualdad. Entonces, integro de un lado y del otro. Bueno, veamos la integral de esto y la integral de esto. Y acuérdense de agregarle diferencial de t. Bueno, la integral de esta expresión me queda este producto, porque solamente la integral de la derivada es. Entonces, me va a quedar ese producto. Por un lado, esto va a ser igual a... Y bueno, seguimos aquí, va a ser igual a esto que está acá. Y esa integral la vamos a resolver por algún método de integración que no va a ser otra cosa que, como estaba la función exponencial, lo vamos a integrar por sustitución de variables. En donde aquí voy a tener el valor de u, que el valor de u es igual a, y bueno, todo lo que está en el numerador, o sea que es 1 sobre RC por t. Ese va a ser el valor de u. Perdón, en el numerador, en el exponente. Ahí está. Bien. Y la derivada de u, o sea, el diferencial de u es igual a... Bueno, veamos. ¿A qué es igual el diferencial de u? Y me queda, es la derivada de una constante por una función. O sea que va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Bien. Fíjense que es igual que el otro, nada más que nos lleva a distintos valores. O sea, los pasos son los mismos. En realidad no lo tienen que sistematizar, sino que lo tienen que pensar. Entonces el diferencial de t va a ser igual, el denominador R por C, este más fácil, va para el otro lado por diferencial de t. Por lo tanto, esto me queda igual a... Bien. Por un lado, esto yo lo saco fuera del signo integral, que me queda ahí. Bien. El R por C también lo puedo sacar fuera del signo integral porque es un valor constante. Entonces, es la integral de e a la u por diferencial de u. E a la u por diferencial de u. Perfecto. Entonces, R con R lo simplifico. Esto no va a ser otra cosa que e a la 0 va a ser e a la 0, bien. Simplifico R, perdón, ya le había dicho que simplifico R correr, me va a quedar C, ¿sí? E a la 0C por E a la U. E a la U. Bien, y acá le voy a poner más K. K viene a ser la constante de integración. No le voy a poner C porque puede confundirse con el valor del capacitor. Nada más que por eso. Entonces, en definitiva, esto que está aquí,
eso que está ahí es igual a esto que está acá. A eso que está ahí. Muy bien. Bueno, perfecto. Pero el U lo cambio por su valor que corresponde y es 1 sobre RT tiki, tiki. Ahí está. Bien. Como a mí me interesa solamente Q de T por ahora, entonces esta expresión que está acá adelante va a pasar para el otro lado dividiendo. O sea que vamos a dejar, a ver, bien, entonces esto va a ser ahí y esto también va a ser ahí. Y esto de acá lo corto y va a ir acá en el denominador, va a ir acá en el denominador. Bien, esta expresión la simplifico con esa expresión. Entonces, es E sub 0 por C. Ahí. E sub 0 por C, por un lado, y el otro me queda K por esta expresión. Aquí ya creo que ya lo tenía ahí. Pero elevado a la menos. Ahí está. Bueno, ahora bien, a mí no me interesa el valor de K, me interesa el valor de I, porque lo que siempre le pide cuál es la variación de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, yo sé que la corriente, en función del tiempo, es igual a la derivada, de Q, que es el valor que yo encontré ahí, con respecto a T. Entonces lo que tengo que hacer es derivar lo anterior. Si yo derivo lo anterior, ¿qué me va a quedar? Bien, veamos. Ahí está. Si yo derivo, tengo E sub 0 de C es valor constante. La derivada de la constante es igual a 0, o sea que eso no va. Y acá tengo una constante K por la derivada de una función. O sea que inicialmente va a estar K, de la constante K. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Pero a su vez, esta función es una función, hay que aplicar la regla de la cadena, porque tenemos una función en el numerador. Entonces tengo que bajar el exponente, perdón, numerador no, tengo que bajar el exponente. Entonces al bajar el exponente es menos 1 sobre RC. Entonces menos 1 sobre RC. Bien, y esto va a ser multiplicado nuevamente. Y esto lo tiene que multiplicar nuevamente por E a la menos 1 RT. O sea que es multiplicado por esto nuevamente. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué queda todo esto? Y ahí terminamos por hoy. Y continuamos mañana con la parte de la aplicación. Entonces, I de t va a ser igual a, bueno, esto lo saco, esto también, entonces voy a poner aquí el signo negativo, menos K por, puedo poner así si quiero, es K sobre RC
Acuérdense que K es la constante de integración, ¿eh? No es que haya ningún dispositivo que sea K. Solamente porque es la constante de integración sobre RC por E a la menos 1 RT. Y ahí tenemos la solución general. Esa es la solución general. Solución general. Tiki, tiki, tiki. Bueno, y ahí terminamos por hoy. ¿Por qué? Porque para mañana, bueno, para la próxima, no sé si va a ser mañana, pero para la próxima tenemos la aplicación en donde yo acá le echo dos problemas, uno con una inductancia y otro como capacitor para ver cómo se resuelve. Entonces, hacemos tic, tic, listo. Y con eso terminamos hoy. Y alguna pregunta que tengan al respecto,